Con respecto a los secuestros extorsivos, muchas veces me preguntan si estas pautas de acción les son aplicables. Diremos en principio que no. El secuestro es la privación de la libertad de una o más personas cuyos autores, con fines extorsivos para causar impacto psicológico o financiar sus causas políticas o delictivas, existen como condición para garantizar su supervivencia y liberación, la concesión de demandas o el pago de rescate. Esta definición dista mucho del concepto penal que conocemos, puesto que aquí lo definimos desde el punto de vista operativo, que es el que nos interesa. Y aunque comparten en común con lo que hemos visto el hecho que una persona ha sido privada de su libertad, los secuestros extorsivos se manejan e investigan desde otra perspectiva técnica distinta. Si regresamos a la primera diapositiva, vemos que los secuestros no están incluidos en nuestra clasificación, pero hemos incluido intencionalmente los secuestros para hacer una aclaración que en este punto del curso resulta muy importante y necesaria. Las crisis que hemos descrito anteriormente las vamos a calificar como crisis de alto o altísimo riesgo, mientras que los secuestros extorsivos vamos a caracterizarlos como crisis de alta complejidad. Para distinguir la diferencia debemos explicar primero qué es difícil y qué es complejo. Por ejemplo, si tomamos un montón de hilos mezclados, anudados y enredados totalmente, con un poco de ingenio y paciencia podremos reducirlo a un ovillo, a una sola cosa. Esto es difícil, pero no es imposible. Lo complejo, en cambio, no puede reducirse a una sola cosa porque no está compuesto de una sola materia. Hay una serie de ingredientes distintos y ninguno de ellos individualmente nos puede conducir a la solución, sino que se requiere de una serie de elementos combinados para llegar al fin perseguido. Eso es complejo. Los secuestros extorsivos no encuadran en nuestra clasificación porque no son crisis de alto riesgo, que son muy difíciles de resolver, sino que son eventos de alta complejidad operativa. Las diferencias más significativas están aquí. En las tomas de rehenes se conoce el lugar de confinamiento. En los secuestros extorsivos se desconoce ese lugar. En los primeros, el dominio de la situación pasa paulatinamente a las autoridades, mientras que en los secuestros, el secuestrador tiene dominio absoluto de la situación. En las crisis de alto riesgo, actúa un negociador profesional. En los secuestros extorsivos, las negociaciones deben ser llevadas a cabo por la propia familia. Los primeros se pueden resolver por el uso de la fuerza. En los segundos, hay muy pocas alternativas de resolución. En las tomas de rehenes hay un alto riesgo de vida. En los secuestros extorsivos hay una alta complejidad investigativa. Siguiendo con esta diferencia diremos que en las tomas de rehenes todos deben conocer los detalles, mientras que en los secuestros extorsivos debe existir reserva de la información. En los primeros, la información se reúne en el mismo sitio de la crisis, mientras que en los secuestros se obtiene de diversas fuentes. En las tomas de rehenes, los métodos de recolección son sencillos. En los otros, la reunión de información requiere equipo sofisticado. En las crisis de alto riesgo, la identidad del autor es conocida, mientras que en los secuestros, la diversidad de actores impide conocer la organización. En los primeros, el hecho se esclarece inmediatamente deviene la resolución, mientras que en los secuestros, la investigación puede demandar meses y no hay certeza de sus resultados. Concluyamos para definir las diferencias que las crisis de alto riesgo tienen con las crisis de alta complejidad. En las primeras actúan grupos especiales. En la segunda es necesaria la actuación de equipos multidisciplinarios. En las crisis de alto riesgo es necesario conocer los procedimientos, mientras que en las crisis de alta complejidad es necesario tener conocimientos altamente profesionales. En las primeras es necesario tener un muy buen entrenamiento. En la segunda es necesaria la aplicación de la inteligencia criminal y la inteligencia electrónica. En las crisis de alto riesgo, la experiencia y el estudio de casos son fundamentales. En las crisis de alta complejidad, la tecnología informática es lo esencial. En las primeras, por último, decide un único comandante, mientras que en las crisis de alta complejidad, muchas de las decisiones las toma la familia del secuestrado. Bien, hasta aquí hemos conceptualizado los tipos de crisis y en qué hechos podemos aplicar esta doctrina, es decir,
qué episodios vamos a encarar con una negociación y la diferencia con los secuestros extorsivos que constituyen otro tipo de crisis. A continuación, ya con una serie de conceptos puestos sobre la mesa y comenzando con la parte correspondiente a la actuación, veremos cuáles son las consecuencias de las crisis y cuáles deben ser nuestras primeras preocupaciones frente a la ocurrencia de las mismas. Watson Consultores presenta Seminario Virtual de Gerenciamiento y Administración de Crisis de Alto Riesgo y Negociación para la Liberación de Rehenes, nivel 1.